Hola chicos, bienvenidos a la cápsula número 5. En esta oportunidad trataremos acerca del mercantilismo como sistema económico sobre el cual se forja el Estado moderno. El objetivo de hoy es caracterizar al sistema económico mercantilista y su contribución en la formación del Estado absolutista. Debemos recordar la forma en que surgió la burguesía como un elemento importantísimo dentro del proceso. A mediados del siglo XV, luego de las crisis económicas y la hambruna que se vivía en Europa, comienza un periodo de recuperación económica. Básicamente, esta recuperación económica se va a producir en el campo, donde empiezan a ocurrir excedentes que les permite ir comercializando con otras regiones. Es por ello que la burguesía va a diversificar sus actividades y va a intervenir también en la administración de los nacientes sistemas financieros. ¿Qué significa esto? La burguesía, como ustedes ya lo saben, es un grupo social formado por pequeños y grandes comerciantes que han conseguido su riqueza producto del comercio. Esto va a generar un quiebre en la cosmovisión de la época medieval, debido a que para la iglesia existían tres estamentos: los nobles, que se dedicaban a pelear; el clero, que se dedicaba a rezar; y el estado llano, que se dedicaba a trabajar para los otros dos. Por lo tanto, la burguesía rompe con esta cosmovisión, ya que es imposible ubicarla dentro de uno de los tres estados. A partir de ese momento, vamos a ver que gracias a ella se va a producir una difusión de nuevas formas de producción, en las cuales van a participar tanto los comerciantes como los campesinos. ¿Qué ocurre? Se va a desarrollar un tipo de trabajo distinto, que es el llamado trabajo domiciliario. ¿Qué implica esto? Que el burgués le entrega la materia prima a un campesino para que éste le realice una actividad, o sea, un proceso productivo. Y a cambio de esto le entrega un pago en monedas de oro. ¿Qué va a ocurrir? El campesino, por una parte, va a complementar su trabajo agrícola con esta ganancia adicional y le va a permitir de igual manera mejorar los ingresos que tenga. Esto a su vez va a significar que los campesinos comienzan a contar con dinero metálico, y el tributo que ellos pagaban al señor feudal pasó a pagarse ya no con especies, sino que con monedas de oro. De la misma forma, el señor feudal va a poder comprar los nuevos productos que se están vendiendo en el mercado con estas monedas que son entregadas por el campesino, y a la vez el campesino puede ir acumulando un excedente en monedas que le permitan en un futuro cercano ser totalmente independiente del señor. Todos los procesos productivos de la época, estamos hablando del siglo XV, XVI, XVII y XVIII, va a ser controlado por los burgueses. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen el dinero necesario para pagar el trabajo artesanal. Y esto va a significar que una persona común y corriente, si comienza a trabajar con el burgués, tiene, entre comillas, asegurada una cierta posición, ¿ya? Esto también va a permitir que se produzca una expansión económica de las ciudades. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo empieza a trabajar con las ciudades. Y además se va a generar un debilitamiento del señor feudal y se va a producir un enriquecimiento de los burgueses. A diferencia de lo que ocurría antaño, por ejemplo, con los nobles, que se colocaban todas las riquezas que tenían, se la convertían en lujos, comodidades. El burgués, ¿qué hace? Todo lo que gana lo invierte nuevamente. Por lo tanto, su dinero se sigue moviendo y se sigue acumulando. De esta manera va a ser necesario, en estas ciudades cada vez más complejas, organizarse de alguna manera más fidedigna. Por lo tanto, van a surgir los llamados juristas, encargados de las normas dentro de la ciudad, y otros funcionarios que se dedican al gobierno de la ciudad o gobierno urbano. Por lo tanto, concluyendo esta primera diapositiva, debemos decir que uno de los elementos más importantes para que se produzca este nuevo sistema económico van a ser los burgueses.
¿ya? Hacia fines del siglo XV, los burgueses se van a enriquecer y van a empezar a acumular capital. Por ende, este capital lo empiezan a reinvertir. ¿En qué? Por ejemplo, en propiedades, en préstamos de dinero, tanto a personas naturales como a estados. Uno de los principales prestamistas de los monarcas van a ser justamente los burgueses. El comercio comienza a organizar la vida económica en general. Esto va a significar, por ejemplo, que a través del comercio se va a poder acumular oro y plata. A este sistema a pequeña escala donde se desarrolla la población burguesa, se le conoce como capitalismo mercantil. ¿Por qué? Porque los burgueses forman un capital, es decir, un porcentaje de dinero, y este lo invierten, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del mercantilismo, estamos hablando de la misma racionalidad, acumular riqueza, acumular oro y plata, conseguir una mayor cantidad de recursos posible, pero a nivel Estado. La nueva forma predominante de intercambiar productos ya no va a ser el trueque, ni va a ser la idea de riqueza que estaban en la tierra tampoco. Va a ser modificada por la idea de que la mayor cantidad de oro y plata que tú tengas va a depender de la importancia que vas a tener en la sociedad. Y en el caso de los estados, entre más oro y plata puedan acumular, más poderosos van a ser. La teoría mercantilista sostiene que el poder económico de un Estado está dado por la tenencia de metales preciosos. ¿Por qué razón? Porque el Estado con metales preciosos puede resolver rápidamente los problemas que pueda tener. Por ejemplo, una guerra, una invasión, una crisis económica, hambre, etc., rápidamente. ¿Cómo es la forma más básica para obtener la mayor cantidad de metales preciosos? Simple. El Estado debe exportar muchos productos. De esa forma se va a ir acumulando la ganancia y por ende el oro y la plata. Y a la vez debe comprar muy pocos productos desde el exterior para evitar que se produzca una fuga de capital. El comercio en sí va a permitir incrementar los recursos del Estado y al mismo tiempo va a permitir aumentar el poder político que estos tengan. Porque obviamente si tú tienes una mayor cantidad de recursos vas a poder tener un mejor ejército y mejores armamentos. El sistema mercantilista es un sistema económico propio del absolutismo, aun cuando comienza mucho antes. Este básicamente apuntaba a fortalecer comercial y financieramente a las monarquías. Entre una de las principales características que tiene es sostener que para mantener los estados unificados era fundamental centrar y planificar toda la actividad económica a partir del Estado. Por ende, si nosotros logramos concentrar y planificar la actividad económica, no vamos a tener fuga de capital. El objetivo del mercantilismo era básicamente fortalecer el poder del rey y aumentar sus ingresos. ¿Cuáles van a ser las características del mercantilismo? Primero, la motivación máxima es acumular metales preciosos, oro y plata. Segundo, que el Estado intervenga en la economía como una forma de obtener una balanza de pagos positiva. ¿Qué significa eso? Que el ingreso de oro y plata sea mucho mayor que la salida de oro y plata. Es decir, que el Estado pueda vender más productos que los que compra. Tercero, también como norma general, cuando un Estado se enriquece, lo hace a costa de otros Estados. Por lo tanto, también va a ocurrir que vamos a tener grandes potencias desde el punto de vista económico, gracias al mercantilismo, y otros países muy pobres. ¿Por qué se da esta situación? Porque los estados mercantiles, los estados que siguen esta ideología mercantilista, buscan la protección económica. ¿Qué significa esto? Van a proteger sus industrias, sus manufacturas, y van a colocar una serie de obstáculos para el ingreso de productos que compitan con ellos. La base
de todo el sistema es impedir la salida de los recursos materiales al exterior. Es decir, impedir de todas maneras que salga el oro y la plata. ¿Por qué es importante? Porque es el medio de intercambio en este periodo. Si un Estado logra la independencia económica, le permite ser el rey más independiente y no depende, no queda a la deriva ni queda al libre albedrío de otros reyes. ¿Cuáles van a ser las principales medidas adoptadas por los estados? Primero, van a unificar el mercado. ¿Qué significa esto? Que existen numerosos mercados en diferentes regiones y en diferentes áreas. ¿Qué va a hacer? Va a existir un organismo desde el Estado que va a organizar. ¿Para qué? Para cobrar impuestos, para vender, qué se va a vender, qué se va a comprar, para qué se va a exportar, etc. Segundo, como una medida de protección a la industria nacional, se va a aumentar los impuestos de aquellos productos que compitan con la economía nacional. Por ejemplo, si yo produzco libros, voy a aumentar el impuesto a los libros que llegan desde el exterior. O si yo voy a, voy a importar vestidos, exportar vestidos, obviamente no voy a poner trabas para que los vestidos que vienen del exterior sean mucho más caros y me compren a mí. Se va a prohibir la importación de algunas manufacturas. También se va a tomar como clave que los gobernantes de la época interfieran en la economía, promoviendo la industria nacional y colocándole trabas a la industria externa. Se va a buscar estimular la exportación de productos hacia el exterior, bajando, por ejemplo, los aranceles de exportación. Se van a buscar nuevas rutas comerciales y además se va a tratar de competir con las que ya existen para lograr apoderarse de ellas. También se va a aprobar la creación de las llamadas compañías comerciales, que están destinadas a la exportación e importación de productos, y las flotas, que es un sistema de traslado de la mercancía y del oro y la plata, que está compuesto por numerosos barcos que protegen estos productos. ¿Ya? Un ejemplo característico de este proceso va a ser lo que ocurre con Francia. Durante el gobierno de Luis XIV, Francia va a tener un ministro muy importante para la época, que va a ser Jean Colbert. Este ministro va a establecer una serie de estrategias que buscan consolidar a Francia como una de las principales monarquías de la época. ¿Cómo van a hacer esto? Por ejemplo, tres grandes medidas que va a tomar Colbert al respecto. Primero, incentiva el desarrollo de algunas industrias para la exportación, principalmente la industria del lujo. Permite que los privados también participen en esto. Es decir, el Estado va a tener empresas o fábricas que generen artículos de lujo y los privados también. A cambio de eso, el Estado les va a establecer ciertos impuestos. Segundo, se va a reformar el sistema tributario y se va a establecer aduanas con el objetivo de básicamente mantener el ejército y a la corte. Tercero, se va a fortalecer la flota mercante y las compañías comerciales. Se va a establecer un sistema de vigilancia estratégico que nos permita evitar que sean asaltadas las flotas. ¿Cuál es lo más relevante de esto? Si un Estado poderoso como el de Luis XIV, que está acá, logra estos objetivos, va a lograr ser independiente económicamente y además se va a ver fortalecido el poder del rey. Como habíamos dicho en las clases anteriores, este sistema va a ser trascendental en la medida que le va a permitir al Estado fortalecerse, quitarle el poder a los señores feudales, y a la vez va a hacer un cambio dentro de la sociedad, donde se va a incorporar un grupo que antiguamente no existía, que es la burguesía, la cual va a participar directamente en la administración del Estado. ¿A través de qué? Por ejemplo, cediendo dinero o prestándole dinero a los reyes. Y a cambio de eso, como retribución, van a recibir un cargo dentro de la administración. Bueno, chicos, esto sería lo de la cápsula de hoy. Les pido, por favor, que completen el formulario antes de desconectarse.
Que tengan una excelente tarde y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.